Miren, les decía que recibimos aquí hoy a dos distinguidos ciudadanos, dos representantes de una generación que ya dije quedó marcada a propósito de los acontecimientos del 9 de febrero del año 1966. Aún el país ocupado por las tropas interventoras norteamericanas y latinoamericanas que respondieron a la OEA, a la Fuerza Interamericana de Paz, como se le llamó. Y el 9 de febrero, por lo tanto, aconteció, y es bueno, antes que nada, compartirlo. Lo voy a pedir para que el pueblo dominicano que nos ve tenga una idea de qué pasó ciertamente ese día. Gracias al registro que hiciera un reportero especial de la agencia Reuters, francesa, exacto, quien estuvo ahí y grabó el ametrallamiento con audio, que es el gran valor, por así decirlo, que tienen añadidas estas imágenes que vamos a ver, puesto que se trata de breves imágenes, pero de un dramatismo terrible. Permítanme presentar este pequeño video y retornamos con Lázaro y con Benito. El 9 de febrero, agentes policiales ametrallan una manifestación de estudiantes que exigía, frente al Palacio Nacional, presupuesto para la Universidad del Estado, salida de las tropas yanquis. En la acción pierden la vida los jóvenes Antonio Santos Méndez, Luis Jiménez Mella, Miguel Tolentino y Amelia Ricard Calventi, resultando con heridas más de 40 manifestantes. Ahí ustedes ven, esto quedó ahí y de seguro que a ustedes, tanto como a mí, se nos eriza los pelos, como se dice, viendo estas imágenes que nos tocan tan de cerca. Benito, Lázaro, bienvenidos. Bueno, es difícil después que uno ve eso, como que le salgan las palabras. Uno, qué sé yo, es difícil. Y no solamente eso, uno como que tiene en su mente grabado esa película, no eso. No uno ver en la forma en que se hizo y la impotencia que uno tenía en ese momento, porque entonces uno piensa que todavía hay motivos, aunque no condiciones para seguir en esto, porque uno ve en los barrios cómo andan los jóvenes, esa orientación de desconocimiento histórico y que realmente son víctimas de este maldito sistema de desigualdad. Y entonces los gobiernos que tratan de que las cosas mejoren, se le hace la vida imposible. Hablamos de corrupción, quienes corrompen a los.
Yo creo que otro día me encontré contradicciones con mucha gente. Yo decía que no hay políticos corruptos. Hay corruptos enganchados a la política. ¿Y de qué forma? Y si yo no quisiera como... Yo, realmente a uno no le sale la palabra. Benito. Sí, 49 años después de esto, de cómo puede verse en las imágenes la mayor expresión de la barbarie, el horror contra niños. Bueno, Amelia, tu hermana, apenas tenía 14 años, comenzaba prácticamente la vida y su vida fue tronchada y de qué manera. Realmente es conmovedor el presenciar la imposición de la barbarie. Pero han transcurrido 49 años, son acontecimientos que nos marcaron de una forma que indudablemente no podemos, moriremos con esa marca. Y lo importante es que hemos podido, a través de esos años, manteniendo una situación muy especial que se dio en ese acontecimiento. Una de las pocas veces en que ha habido una unidad de todos los sectores pensantes del país en esa época, todos los grupos estudiantiles de las diferentes corrientes políticas de la época, coincidimos en apoyar el derecho que tenían los estudiantes pobres de una educación superior, del acceso a la educación superior. Eso era algo que venía fraguándose desde los años post-muerte de Trujillo, principalmente de los años 64, comenzamos nosotros a movilizarnos en el movimiento estudiantil secundario y universitario, porque se veía que había una laguna realmente en la educación dominicana. Es decir, esto de la lucha del 4% nos hace retornar a la génesis del problema. La génesis del problema viene desde ahí, y quizá un poco más, yo diría, viene desde que se eliminó la educación ostosiana en el país, que la dirigió precisamente cuando estaba en la Secretaría de Educación Joaquín Balaguer. Pero para no, dado que el tiempo es muy corto en televisión, realmente podemos señalar que desde el año 64, finales del 64 y principios del 65, veníamos luchando por la democratización de la enseñanza. La universidad de la época, para que ustedes tengan una imagen gráfica clara, eran apenas de 3,000 y algo de estudiantes universitarios, es decir, que era una élite quienes realmente... Era un privilegio entrar a la universidad. En la universidad, prácticamente, es decir, una educación de élite. Los estudiantes humildes, pobres, no tenían acceso a la universidad. Con la lucha del movimiento renovador universitario, inspirado en los aires que trajo la Revolución de Abril del 65, se logró que las autoridades del movimiento renovador universitario por fin lograran sacar de la dirección del Consejo Universitario a las viejas autoridades trujillistas que todavía estaban enquistadas en la dirección del Consejo Universitario. Quien no se enteró, ese Consejo Universitario, no hay un pronunciamiento contra el golpe de Estado a la democracia dominicana en 1963, el 25 de septiembre. Quien no se enteró que hubo una ocupación militar extranjera que incluso ocupó el recinto de la universidad. Entonces, era una vergüenza, constituía una vergüenza para el pueblo dominicano, para las personas pensantes, para los estudiantes universitarios, el profesorado y los profesores, y para los estudiantes emergentes que íbamos a accesar a la universidad, aquella situación se mantuviera. Y precisamente al calor y los vientos de la Revolución de Abril,
se logró crear, surgió el movimiento renovador universitario, que hoy en día muchas personas lo cuestionan, algunos se ubican en esta época, no en la época en que se inició, y lanzan ráfagas contra el movimiento renovador, cosa que es totalmente impensable, ¿no? Porque precisamente los avances que han tenido y el progreso que lograron muchísimos estudiantes y muchas familias dominicanas a través de la educación que produjeron esos hechos, el sacrificio, la sangre de esa juventud y el martirologio de esa juventud que enfrentó esa situación. No, y otra cosa, Benito, Sí. que hay que decirle al pueblo, si hoy existen extensiones universitarias a nivel nacional, se debe ese movimiento. Que, bueno, por nosotros que vivimos esa época, los años 70, yo recuerdo que yo llegué a la universidad una vez a las 6 de la mañana, a una actividad, y el alma mater estaba lleno de estudiantes. En esa época fue que comenzaron los galones plásticos, y eso era la almohada de esos estudiantes que dormían en la intemperie, y muchos se alimentaban con las matas que habían de mango, De frutas. que eran pobres, pero de todas maneras se sacrificaron, que fueron, llegaron a la universidad, y muchos se graduaron. Ya hay algunos que no tienen que venir a la capital a vivir donde un tío, un primo, en esos lugares, en Nagua, San Francisco, Barahona, San Juan de la Maguana, que no tienen ya la necesidad de venir a la capital. Y es bueno decirle a ellos que eso es consecuencia del movimiento renovador. Sí. Que los pobres, Que- el hijo del carpintero, el hijo del chiripero, guardia. el del guardia, del policía, del que trabajaba en el ayuntamiento, tuvieran derecho a la educación superior. Y uno lamenta que hoy, quizás por el privilegio que tienen algunos jóvenes, no aprovechan el tiempo de la universidad. Vamos a recrear un poco aquellas circunstancias. Concluida de algún modo la guerra de abril del 65, pues el país entra en un proceso de transición con un gobierno provisional De Héctor García Godoy. de Héctor García Godoy, y la universidad estaba cerrada, porque la universidad el 9 de febrero estaba cerrada. Y no y había además sido aperturada. desconocían la personalidad de que estaban en la universidad por el movimiento renovador y tenían meses. Inclusive profesores me dicen que tienen que comprar su tiza, porque no había ni tiza. Y una parte importante del plantel docente que había estado en la universidad, pues simple y sencillamente se retiró. E incluso muchos estudiantes de términos tuvieron que, de algunas de las carreras, incluyendo las ingenierías, tuvieron que pasar a ser profesores, en realidad en aquel momento siendo estudiantes. Siendo Sí. estudiantes, porque los profesores, la mayoría se fueron. Sí, fíjate, porque el proceso de lucha por la autonomía y el fuero universitario que comienzan después de la muerte de Trujillo, En el 62. no en el mismo 61, y surge la Federación de Estudiantes Dominicanos, todo esto al calor de las ideas del movimiento de Córdoba en Argentina, que tiene la particularidad de ese movimiento, y ya hablaremos más porque ya se van a cumplir 100 años de ese movimiento. En el 1918 se produjo ese movimiento, así que en el año 2018 se cumplirán 100 años, que los estudiantes, en una de las provincias más conservadoras de Argentina, se produjo el movimiento estudiantil que más impactó en toda América Latina y en el mundo, que fue el movimiento de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, en el cual se pedía incluso la gratuidad de la educación superior. universitaria, que es algo que en parte se consiguió con el movimiento renovador aquí, ya 50 años o más después de ese movimiento, porque tuvimos los 32 años de Trujillo, cuando se produjo ese movimiento aquí estaba intervenido el país, hubo la primera intervención norteamericana del 16 al 24, en fin, no, eso reclamo, y además la población, imagínense si en el 1900
66, 65, habían apenas 3.000 y pico de estudiantes, cosa que hoy, estudiante universitario, que hoy en cualquier provincia puede haberlo. 3.000 en muchas provincias. Imagínese usted que en esos años los estudiantes universitarios de la época eran 100 y pico, quizás. Y pico, es decir, yo tengo un dato que me dio el memorable profesor universitario muerto el año antepasado, de Franklin Franco, que nos decía eso en una exposición que hacíamos en el Museo Memorial de la Resistencia. Pero lo importante es, y yo quería puntualizar lo que señalaba ahorita, es que es cierto que hoy en día nosotros vemos que hay una cierta degradación en la educación, incluso universitaria. Todo eso es fruto del crecimiento, eso en todo movimiento creciente pasan ese tipo de cosas, pero nadie puede negar que los primeros 20 o 30 años que la universidad logró, es decir, que con el sacrificio del 9 de febrero, básicamente, se logró reconocer a las autoridades del movimiento renovador universitario y por tanto entregar los recursos del presupuesto que se negaba el gobierno de turno conjuntamente con los ocupantes del país a entregarlo, se vieron forzados porque el 9 de febrero, ese hecho salvaje que se produjo de ese día memorable, indudablemente produjo todo un movimiento social en el país, que prácticamente se produjo un movimiento levantisco en casi todo el país. Hubieron alrededor de 15 muertos durante esa jornada, hubieron 2 semanas de huelga casi en el país, en protesta contra esa barbarie. Y eso obligó a que se tuviera que reconocer a las autoridades y el presupuesto de la universidad y por tanto comenzar a entregar el presupuesto que, como decía Lázaro ahorita, en la universidad no había ni siquiera para comprar tiza. Ustedes deben comunicarle al país que el día 9 de febrero ha sido declarado por el Congreso de la República. Sí. Solidaridad estudiantil. Hay una ley que el Congreso, por iniciativas nuestras, del Comité Permanente, a través del Senado de la República y del presidente de entonces, que era Reinaldo Pared Pérez, en una entrega pública que hicimos frente a donde ocurrieron los acontecimientos, esa iniciativa legislativa que declara el día 9 de febrero como Día de la Solidaridad Estudiantil, porque fue en solidaridad que fuimos allí a luchar por el reconocimiento de las autoridades del movimiento renovador universitario y por tanto a la entrega de los recursos a la universidad, que por ley le corresponde, la salida de las tropas norteamericanas que ocupaban incluso muchos liceos. Y aparte de eso de que habían escuelas que no habían reiniciado porque estaban ocupadas por tropas. Se estaba casi perdiendo el año escolar. La Escuela República de Chile, de San Carlos, estaba intervenida allí y no se había reiniciado la escuela. La Brasil, creo. La Brasil y... ¿Cómo se llama que está la Caracas? La Uruguay. La Uruguay. ¿Uruguay qué llama? Sí, la Caracas. La Uruguay. Que era Uruguay. Sí, se llamaba Julia estaban Molina. ocupadas por tropas norteamericanas. Es decir que eso era parte de la lucha nuestra. También como bandera fundamental estaba el asunto de la democratización de la enseñanza. Nosotros éramos los estudiantes que íbamos a ingresar a la universidad y muchos no hubiéramos podido accesar a los estudios universitarios de no lograrse el que se reconociera la autonomía universitaria. Porque ellos tenían una serie de medidas para impedir el que los estudiantes pobres pudieran accesar a la universidad. Entonces, podemos decir que los primeros 20 o 30 años fueron años de calidad, donde el país logró consiguió una serie de profesionales de calidad. ¿Quién ordena el ametrallamiento? Bueno, esa es una de las preguntas que todos nos hemos hecho. Hay muchos rumores. Pero lo que sí es cierto, y está documentado, es que sabe que las tropas que fueron fieles a lo que se llamó el Gobierno de Reconstrucción Nacional, un gobierno creado por los Estados Unidos
para tratar de darle cierta legalidad a su intervención. No pudieron ganarle una sola batalla a las fuerzas constitucionalistas en el campo de batalla. Su última derrota había sido precisamente en un intento de genocidio o de magnicidio contra el coronel Camaño en el Matún, en Santiago. Eso fue el 19 de diciembre de 65. Y esto ha sido su set de venganza. De esas fuerzas armadas fantoche que teníamos precisamente en esa época. Piedra para los más chiquitos. Exacto. Entonces, tenían una serie de contradicciones, porque además no tenían, el gobierno de García Godoy, ellos mismos no los respetaban. Había una serie de contradicciones al interno del gobierno provisional. Rivera Caminero, que era el jefe de la Fuerza Armada, se negaba a salir del país, que era parte de los acuerdos, y que también saliera el coronel Camaño. Benito, Lázaro, sé por conocerle a ustedes y al resto de los miembros del comité permanente, grandes y destacadas figuras del país, en términos profesionales, en términos políticos y como ciudadanos ejemplares. Sé que todo este esfuerzo que ustedes han apostólicamente hecho desde entonces para recordar esta fecha y estos acontecimientos, tienen como propósito el que no se repita. Bueno, esa es la consigna de nosotros. Primero que la nueva generación conozca los hechos de los últimos 50 años. Y una de las formas de que no se repita es que se conozca la historia. Ya fue declarado los días de la solidaridad estudiantil. Ojalá que en los libros de textos aparezca esto, que no aparece. Ya se ordenó el ministro de Educación de que ese día se dé a conocer las escuelas del país. Ese lamentable acontecimiento. Lord a nuestros héroes y mártires. Sí. Pero antes de terminar, un segundito nada más. Es decirte que estamos preparando los 50 aniversario. El 50 aniversario, que es el año próximo, pero comenzamos a trabajar desde el mismo 9 de febrero de este año, con el fin de que de hacer la mayor difusión posible de esos acontecimientos, que por suerte es uno de los que tiene mayor cantidad de documentación, de fotografías de la época, e incluso, como ustedes pudieron ver en el programa, tenemos en vivo los acontecimientos, es decir, el ametrallamiento. Es decir, no sabemos de dónde partió la orden, pero parece ser que fue fruto de las contradicciones internas que tenían los militares. Por mi parte, muchas gracias. No, gracias a ti y a los que están con nosotros, que no se repita. Que no se repita. Esa es la intención de todo esto, que no se repita. Recuerden que de inmediato estaremos en compañía de Delfina Reyes y de Dominga Ramírez, quienes son, como les dije, representantes de la Asociación de Mujeres Merced Tamarindo de la provincia de Bauruco, y seguimos de esta manera haciendo y construyendo patria. El 9 de febrero, agentes policiales ametrallan una manifestación de estudiantes que exigía, frente al Palacio Nacional, presupuesto para la Universidad del Estado, salida de las tropas yanquis. En la acción pierden la vida los jóvenes Antonio Santos Méndez, Luis Jiménez Mella, Miguel Tolentino y Amelia Ricard Calventi,
resultando con heridas más de 40 manifestantes.